Vamos a la esquina de Donceles y Allende. Ahí en la Asamblea Legislativa Capitalina se realizó un foro sobre los fenómenos meteorológicos y su impacto en la vida de la capital. Es Edwin Hernández quien nos reporta. El secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, informó que en la capital existen identificados 136 puntos de riesgo recurrente de inundación, los cuales cuentan con protocolos de actuación como el cierre parcial o total de avenidas en caso de una fuerte lluvia. A partir de esos 136 puntos hacemos todo el despliegue operativo con el sistema de aguas, con las delegaciones precisamente para atenderlos. Las acciones se llevan a cabo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Una vez que conoce las condiciones y que está viendo precisamente ya las condiciones de inundación, se hacen los cierres preventivos. Las zonas donde se ubican estos puntos son las partes bajas de la capital, así como en las delegaciones Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero, y también los bajopuentes. Durante su participación en el foro Fenómenos Hidrometeorológicos organizado por la Asamblea Legislativa, pidió a los asambleístas recursos adicionales a su presupuesto por 300 millones de pesos para estudios y acciones preventivas en zonas de alto riesgo. Algunos estudios que tenemos que hacer donde tenemos posibilidad de riesgos de deslaves, donde tenemos algunos taludes, y todo eso son estudios que tenemos que hacer precisamente para ver las condiciones de estabilidad de las diferentes zonas. Los estudios estarían enfocados en las delegaciones Álvaro Obregón, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Gustavo A. Madero. Porque los estudios que tenemos, algunos de ellos ya son muy viejos, necesitamos actualizar las capas de hundimiento y obviamente el movimiento de los edificios ante unas condiciones simuladas. Liber Rodríguez en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.